Continuando con el video, teníamos que buscar aquí, tenemos que buscar en esta fila cuál se está correlacionando mejor con la variable, con estas variables independientes. Es decir, tenemos que buscar entre este dato, y, bueno, este valor y este valor, cuál es el más cercano a 1. Será 0, por si acaso dije un 0, ¿no? Antes del punto, 0,834, será menos 0,338 o menos 0,342. Y el que más se está acercando a 1, obviamente, es este, el 0,834. Entonces, este va a ser el que va a ingresar al modelo. Es decir, este es el que se va a quedar en el modelo, porque teníamos un modelo de regresión múltiple de lo que nos estaba dando el enunciado del examen. Tenemos aquí, tenemos este modelo que, tenemos este modelo con 3 variables independientes. Y queremos ver cuál de estas se van a quedar en el modelo. Entonces, X1 se va a quedar en el modelo porque, bueno, aún vamos a hacer la prueba para ver si se va a quedar. Pero es el que más, la variable que podría ingresar al modelo, porque es el más cercano a 1. Entonces, para ello, aquí me dice buscar la variable independiente mejor correlacionada con la variable dependiente Y. Perfecto, ya hemos encontrado. Y el modelo va a ser este, con solo una variable independiente. Y el paso 2 es que tengamos que ver si este parámetro, es decir, beta sub 1, tiene poder predictivo, o sea, si el modelo tiene poder predictivo. Y para ello vamos a realizar esta prueba de hipótesis. Vamos a realizar esta prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula me dice si el modelo no, bueno, que el modelo no tiene poder predictivo y la alterna lo contrario, ¿no? Si lo expresamos en términos de parámetros, beta sub 1 va a ser igual a 0, la hipótesis nula. En ese caso, el modelo no va a tener poder predictivo porque beta sub 1 es igual a 0 y no nos va a servir de nada que en nuestro modelo haya el parámetro beta sub 1 que sea igual a 0, o sea, no nos va a servir. Me dice que utilice el 99% en todos los casos, o aquí sería el 1%, la probabilidad de cometer el error del tipo 1. Estadístico de prueba que voy a utilizar va a ser el estadístico de Fisher. Y tenemos que construir lo que es la tabla nueva. Pero en este paso 3, tenemos que obtener lo que es el F de tablas. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Aquí me dice con 2 grados de libertad, ¿no? 1 y n-2. n-2, n tenía que era 10. 10 era el número de datos de la muestra. Era 10, entonces 10 menos 2 va a ser 8. Entonces busco en las tablas de distribución Fisher con 1 y 8 grados de libertad. Entonces vámonos a las tablas de Fisher. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí estamos en las tablas de Fisher con 1, R1 es el primer grado de libertad. 1, esto sería igual a 1, ¿no? Entonces tenemos que buscar en toda esta columna y vamos a ir hasta 10. El segundo grado de libertad sería 8, ¿no? N-2 sería 8. Entonces, aquí está el 8. 8 y tenemos que fijarnos en esta columna. Entonces ahí tenemos 8. Y si intersectamos con esta columna, vamos a tener que el resultado es 5,32. No. No. Entonces volvemos aquí. Nos decía con el 99%. Es decir, tenemos que buscar en esa fila. Entonces, ¿cuánto va a ser el F sub 0, el F de tablas? 11,26. 11,26. Entonces, volvamos. Aquí vamos a borrarlo. 11,26 sería el valor que estamos obteniendo de tablas. 11,26. Muy bien, el paso 3 es donde tenemos que sacar el F de tablas.
Ya lo tenemos. Paso 4, tenemos que calcular el ANOVA. Y para esto vamos a hacer uso del software del SPSS. Pero si es que no estoy utilizando el software en mi práctica o en los exámenes, entonces voy a aplicar estas formulitas que ya sabemos, ya lo hemos visto anteriormente. Y directamente reemplazamos aquí, ¿no? Entonces vamos a irnos al software. El modelo, recuerden, es este el modelo con solo una variable independiente. Entonces vamos al SPSS. Aquí está. Entonces vámonos aquí a analizar regresión, lineales. La variable dependiente va a ser Y, siempre va a ser Y. Y solo tenemos una variable independiente. Y en este caso sería X1. Y aquí donde me dice independientes, ingresamos. Y directamente colocamos aceptar. Y vamos a ver que nos está dando el resultado en otra hoja. Ahí está, resumen del modelo. Y aquí tenemos la tabla ANOVA y aquí también tenemos lo que son los coeficientes del modelo. X1, este sería el parámetro beta sub 1 y este sería el beta sub 0, ¿no? Entonces, lo que nos interesa aquí es este ANOVA. Entonces, vamos a copiarlo. Lo que nos interesa son estas sumatorias, esta sumatoria de cuadrados. Entonces, volvamos a donde estábamos trabajando. Y tenemos aquí, ya lo copié ya el ANOVA, entonces lo que me interesa es esto, ¿no? Me interesa solo eso, esa sumatoria de cuadrados. Entonces aquí lo he copiado también los parámetros del modelo, tal vez me sirva para más adelante. Y tengo que reemplazar lo que son esos datos. Entonces aquí vamos a reemplazar, aquí sería... Aquí ya está, este es el mismo, ¿no? Aquí tengo la sumatoria y lo que me interesa aquí es el F calculado. Aquí tengo que el SSR va a ser igual a todo esto y aquí ya me está dando el F calculado, que va a ser igual a 18,335. Entonces, con este dato ya puedo tomar una decisión. 18,335. Aquí ya tengo, ¿no? 18,335. ¿Y qué me decía? El criterio de rechazo si va a ser mayor al F de tablas. Y el F de tablas es igual a 11,26. Entonces vamos a realizar esa comparación. 11,26. Muy bien. Ahora, 18,335 es mayor a 11,26. ¿Sí? Esto es correcto. Es mayor. ¿Y qué me decía el criterio de rechazo? Tengo que rechazar la hipótesis nula si el F calculado es mayor. Entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Y qué me decía la hipótesis nula? El modelo no tiene poder predictivo. Entonces copiamos eso. Vamos a rechazar, ¿no ve? La hipótesis nula. Entonces tenemos que aceptar la hipótesis alterna. Aquí copiamos. Aquí estamos colocando que tenemos que rechazar el H sub 0 y por lo tanto vamos a aceptar el H1. Y el H1 me dice, la hipótesis alterna, que el modelo sí tiene poder predictivo y el beta sub 1 aquí va a ser, obviamente, distinto de 0. Por esa razón estamos diciendo que el modelo va a tener poder predictivo. ¿Listo? Entonces aquí sería distinto. Muy bien. Entonces ya tenemos que en el modelo va a estar beta sub 1. Entonces vamos a realizar el mismo procedimiento para ver si beta 2 va a ingresar o beta 3 va a ingresar al modelo. No sabemos todavía cuál va a ingresar. Entonces aquí la pregunta que debemos de realizar es ¿cuál es la siguiente variable que podría ingresar al modelo? Entonces, ¿cuál va a ser la variable que podría ingresar? Y para ello tenemos que obtener la matriz de correlación lineal parcial simple tomando como variable de control a X1. Tenemos que tomar como variable de control
a x1, porque ya hemos calculado ya. Entonces, si lo expresamos en términos de parámetros, vamos a tener esto y que va a ser igual a toda esa expresión. Y como les había dicho anteriormente, que para obtener la matriz de correlación lineal simple, tomando como variable de control x1, tenemos que calcular previamente la matriz de correlación lineal simple, pero independientemente, la que hemos calculado, lo primero que hemos calculado. Es decir, ¿dónde está? Esta. Ya tendríamos que tener calculado esto para poder reemplazar directamente todos los datos. Entonces, volvamos. Aquí está. Entonces, tenemos que reemplazar aquí todos los datos, todas estas sumatorias o todos estos coeficientes de correlación tenemos que encontrar. Y para ello, realice un ejemplo aquí para el 1, porque en su examen no es necesario que realicen, digamos, todas las sumatorias, pero si les alcanza el tiempo, sí, sería lo ideal que realicen todas estas sumatorias, pero al menos hagan una sumatoria y las demás colóquenlo directamente al resultado y pongan lo que han obtenido de un software, en este caso para sus prácticas, ¿no? Pero sí o sí tienen que colocar aquí, que al menos de uno. Entonces, realizando esa sumatoria me sale igual a menos 0,048. Y vamos a realizar esto con el software. Aquí lo he colocado por SPSS estadística. Entonces vamos al software. Aquí está. Esta es la pantalla principal. Y vámonos aquí donde me dice analizar. Vámonos a correlaciones. Esta vez nos vamos a ir a parciales. Correlación parcial. Entonces las variables que estoy analizando va a ser Y. Y aquí va a ser aquí va a entrar X. No. X1 es la variable que queremos controlar. Por lo tanto, tiene que estar aquí controlado para X1. Y todas las demás variables tienen que ingresar aquí arriba. Entonces, colocamos aceptar. Y vamos a ver qué nos está dando en otra, bueno, aquí en la parte de los resultados. Y tenemos aquí variable de control, X1, y tenemos simplemente en la matriz que va a estar X2 y X3. Entonces esto lo podemos copiar y vamos a ver que hemos sacado los mismos resultados. Aquí está. Entonces podemos observar que nos está dando los mismos resultados que hemos obtenido aquí manualmente o realizando los cálculos de todas las sumatorias. Entonces tenemos que es igual a 0,048. Nos salen los mismos resultados. Entonces con esto ya hemos obtenido lo que es la matriz de correlación lineal simple con variable de control X1. Recuerden que las variables de control nunca van a estar aquí en la matriz. Nunca van a estar. Es decir, solo van a estar las demás variables. Por eso está aquí X2 y X3. No está X1. Entonces aquí tenemos estos tres resultados. Y tenemos que ver cuál se está correlacionando mejor o cuál se correlaciona mejor. Y para ello nos vamos a fijar aquí. Ahí nos fijamos cuál es el más cercano a 1. Obviamente tenemos que fijarnos en este y este nada más. ¿Cuál es el más cercano a 1? El más cercano a 1 va a ser este, que es menos 0,545. Entonces, la siguiente variable que puede ingresar el modelo va a ser X3. Muy bien. Entonces, ya tenemos que X3 podría ingresar al modelo. Entonces, es candidato a que pueda ingresar al modelo. Muy bien. Entonces, la variable mejor correlacionada será X3 y aquí vamos a tener el nuevo modelo con X3. X1 se ha quedado en el modelo, ¿no? Y para lo cual vamos a realizar una prueba de hipótesis en el cual la hipótesis nula me va a decir la adición de la variable independiente X3 a un modelo que ya incluye X1
no mejora la predicción de y la hipótesis alterna lo contrario. Si lo expresamos en términos de parámetros, va a ser igual x3, que va a ser igual a 0 en ese caso. No va a mejorar la predicción de y la alterna que sí va a mejorar. Y también en términos de parámetros podemos expresarlo de esta forma, que la variable de control va a ser x1. Y solo tenemos x3 aquí. La probabilidad de cometer el error del tipo 1 va a ser del 1%. El estadístico de prueba que vamos a utilizar va a ser de Fisher. Esto ya lo hemos visto ya. N, tamaño de la muestra. P es el número de variables independientes. Y H es el número de variables independientes que vamos a añadir al modelo. En este caso, 1. Y el número de variables independientes en el modelo inicial también va a ser 1. Entonces, vamos a calcular. Aquí en el paso 3 tenemos que sacar el F de tablas. Aquí si reemplazamos, esto sería 1. N va a ser igual a 10. P, número de variables del modelo inicial, que es 1. Y esto va a ser igual a 1 también. Y eso sabemos que va a ser igual a 10 menos 3 va a ser igual a 7. Entonces, el número de grados de libertad es 1 y 7. Entonces, vámonos a lo que son las tablas de distribución de Fisher. Aquí están las tablas de Fisher. Con 1 en la columna 1 y vámonos a 7. Para el 99%. Tenemos que va a ser igual a 12,25. 12,25. Y aquí tenemos ya calculado el F sub 0 que va a ser igual a 12,25. Ahí está, 12,25. Y aquí el paso 4 es que tenemos que calcular los dos ANOVAs. En este caso, el ANOVA para el modelo final, para el modelo inicial, para encontrar el SSR, la sumatoria de la regresión al cuadrado. Muy bien, entonces aquí tenemos el ANOVA para el modelo final con x1 y x3, que va a ser igual a esto. Pero vámonos al software para ver cómo hicimos. Aquí estamos en el software, nos vamos a ir a analizar, regresión, lineales. Y aquí ya teníamos, ¿no?, lo que hicimos anteriormente, y con x1. Pero está ingresando un nuevo modelo, bueno, una nueva variable al modelo que va a ser x3. Entonces, colocamos y vamos a aceptar. Y nos está dando estos resultados. Entonces, podemos copiar este ANOVA. Y también, por ende, vamos a copiar estos dos, porque tal vez este es el modelo, así que nos va a servir lo que son los coeficientes o los parámetros, beta 0, beta 1 y beta 3. Entonces vamos a copiar los dos, clic derecho, copiar, y lo copiamos al Word. Entonces tenemos que es igual a esto, ¿no? Nos han salido los mismos resultados. Muy bien, entonces aquí tenemos los coeficientes y esta es la tabla ANOVA para el modelo inicial, que este modelo inicial ya lo teníamos ya obtenido, bueno, ya lo habíamos calculado en un paso anterior. Entonces tenemos este ANOVA y realizando esa diferencia, aquí n es igual a 10, 1 y 1. Entonces, realizando todos esos cálculos, simplemente aquí es reemplazado datos nada más. Es reemplazado datos y vamos a tener que va a ser igual a... Entonces, vamos a tener que va a ser igual a 2,96. Aquí era 1. Entonces, vamos a hacer esa comparación. Aquí vamos a tener 2,96 es mayor a... Tenemos que tomar este criterio de tablas, 12,25. 12,25. ¿Es correcta esta afirmación? No, no es correcta esta afirmación. 2,96 no es mayor a 12,25. Entonces tenemos que aceptar
aceptar H0 y la adición de las variables de la variable independiente x3 a un modelo de regresión lineal múltiple que ya incluye x1 no va a mejorar. En este caso no mejora la predicción de la variable dependiente y. Por lo tanto, no va a ingresar al modelo. Era candidato, pero no va a ingresar al modelo. Por lo tanto, vamos a continuar. Tal vez, en este caso, X2 podría ingresar al modelo. Tal vez. Entonces, ¿cuál es la siguiente variable que podría ingresar al modelo? Ya lo hemos descartado X3. Entonces, para ello, tenemos que obtener la matriz de correlación lineal parcial simple tomando como variable de control X1 y X3. Pero esto es en el caso de que X3 ingresara al modelo. Pero como no está ingresando en el modelo, entonces volvemos aquí. Volvemos a la matriz de correlación lineal parcial simple con variable de control X1. Y el segundo candidato que podría entrar sería aquí X2. Pero pueden observar que es muy bajito. Pero podríamos realizar lo que es la prueba de hipótesis para ver si puede ingresar. Entonces, esto ya no nos sirve, pero recuerden, si es que aquí puede que X3 ingrese al modelo, entonces tenemos que realizar el cálculo de esta matriz de correlación. ¿Y cómo lo realizamos? Aquí no, pero también lo realizamos con el SPSS. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Esto es para que tengan conocimiento ustedes. Nos vamos a ir a analizar correlaciones parciales. Entonces aquí vamos a sacar lo que era el X3. Esto era si es que iba a ingresar al modelo y lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aceptar y vamos a obtener. Vamos a obtener esta matriz, que simplemente va a estar X2. Y X1 y X3 son variables de control. Entonces podemos copiarlo en el caso de que X3 ingrese al modelo. Pero como no está ingresando, entonces no es necesario. Todo esto no es necesario. Toda esta prueba de hipótesis no es necesario. Entonces, dijimos que el segundo modelo que podría ingresar, todo esto no se hace. La tercera variable que podría ingresar al modelo, en este caso la segunda, sería X2. Este X3 ya no está en el modelo, por lo tanto lo vamos a borrar. Ese ya no está en el modelo. Entonces vamos a hacer la prueba. Tal vez X2 pueda ingresar al modelo, pero es muy bajito, así que dudo mucho que pueda ingresar. Entonces vamos a realizar una prueba de hipótesis donde me dice la adición de la variable X2 a un modelo que ya incluye X1 simplemente. No va a mejorar la predicción de y caso contrario que sí va a mejorar. Entonces aquí solo vamos a tener una variable de control que va a seguir siendo X1 y X2 distinto de 0. El mismo procedimiento, tenemos que obtener la tabla ANOVA para el modelo final que solo va a estar con X2 y para lo cual vamos a irnos al software y vamos a encontrar lo que es el ANOVA para el modelo que tenga como variables independientes X1 y X2. Entonces vamos a irnos aquí a analizar, regresión, lineales. Aquí vamos a sacar X3 porque ya no está en el modelo y vamos a ver que esté X1. Y colocamos aceptar y nos va a dar los resultados. Y el resultado va a ser este. Aquí tenemos el ANOVA y los coeficientes, podríamos copiarlos los dos. Lo copiamos, copiar. Y lo vamos a pegar en el Word. Entonces, ANOVA para el modelo final con X1 y X2. No sería este, lo he copiado mal. Lo estoy borrando. Aquí está. Estamos pegando.
Entonces aquí tengo el ANOVA. Y vamos a reemplazar los datos. Aquí tenemos el ANOVA para el modelo inicial y el modelo inicial solo tenía X1 y eso ya lo tenemos calculado ya. Este ANOVA ya no nos va a servir y vamos a copiar el ANOVA que teníamos simplemente con X1. Aquí está este ANOVA. Y lo vamos a copiar aquí, modelo inicial. Y vamos a reemplazar los datos en la fórmula y reemplazando los datos me va a dar, a ver, lo voy a reemplazar. Entonces aquí lo he reemplazado ya todos los datos y me da como resultado 0,016. Entonces vamos a realizar esa comparación. Sería aquí 0,016 es mayor. Aquí tenemos que copiar el de tablas que hemos obtenido de tablas, en el cual sería el mismo, porque estaríamos ingresando las mismas variables independientes. Y vamos a copiar el resultado que hemos obtenido anteriormente, que era este, que era 12,25. Entonces, aquí va a ser igual a 12,25. Aquí está, 12,25. Muy bien, 0,016 es mayor a 12,25. No, no es mayor, está muy lejos. Por lo tanto, ¿qué me decía el criterio de rechazo? Que tengo que rechazar h sub 0 si es mayor, pero en este caso es menor, entonces tengo que aceptar h0. La adición de las variables x2 a un modelo que ya tiene x1 no va a mejorar la predicción de y. Y eso ya era de esperarse porque el coeficiente de correlación era muy bajito. Entonces, con esto concluimos con el ejercicio. Estamos viendo que x2 no va a ingresar también al modelo. Tampoco va a ingresar x3. No era necesario que realicemos lo último, pero por cumplir lo hemos realizado para verificar. Entonces, esta parte no se hace. Lo voy a borrar. Esto era para su conocimiento nada más. Y ¿cuál era la matriz que hemos calculado? Era esta, ¿no? Tal vez podrían ingresar estas dos, pero no, ninguno ingresa, son muy bajitos. Entonces nos vamos a quedar con el primer modelo. Y el primer modelo teníamos aquí, lo hemos calculado. Aquí están los coeficientes. Este sería, ¿no? Lo voy a colocar con uno verde, amarillo. Entonces este sería el modelo. 29, vamos a copiarlo aquí abajo como conclusiones. Este sería el modelo. El beta sub 0 sería igual a 29, 191. Y el coeficiente de beta de x1 sería 10,636. Entonces, este sería el modelo. Y ahí ya tendríamos el modelo, ¿no? Entonces, vamos a irnos a conclusiones. Aquí como conclusiones, el modelo, el mejor modelo va a ser este. El mejor modelo será. Ahora, a ver si nos vamos al enunciado del ejercicio. Y ya nos estaba dando una pista de cómo iba a ser el modelo. Aquí me decía obtener el mejor modelo de regresión lineal de primer orden, es decir, de primer grado. En este caso aquí ya me decía que iba a ser
con una sola variable independiente. Pero no me estaba diciendo obviamente que si iba a ser x1, x2 o x3. Y en este caso fue x1. Muy bien. Y para su examen aquí de reválida, que me decía estimar los parámetros de este modelo, eso ya lo hemos hecho ya. Y con el 2 me dice con alfa igual a 0,01 averiguar si el modelo estimado en 1 debe permanecer la variable x2. Entonces para ello tenemos que realizar una prueba de hipótesis que ya hemos visto muchos ejemplos. Lo que nos interesa aquí es la pregunta 3 que me dice con alfa igual a 0,01 averiguar si ρ, el coeficiente de correlación de y con x1 que tiene variable de control x2 y x3. Aquí tenemos que realizar la prueba para ver si x2 y x3, x2 y x3 son dos variables de control. Tenemos que hacer el ejercicio, tenemos que aplicar, ¿dónde está? Simplemente tenemos que aplicar estas fórmulas que les voy a mostrar en un momento. Aquí está. Simplemente tenemos que aplicar esto, nada más, esta formulita. Pero para llegar a esta fórmula o para llegar a esta matriz, tenemos que estimar los coeficientes de correlación lineal parcial de primer orden. Es decir, tenemos que calcular esta primero, esta matriz, y previo a esto tenemos que calcular esta otra matriz, esta matriz, para que sea mucho más sencillo el cálculo. Y con eso ya estaríamos respondiendo a la pregunta 3 de su reválida. No es nada complicado, hasta donde han visto los exámenes. Volvamos, ¿dónde estaba? Aquí está. Entonces esa era, no, aquí tenemos que averiguar si es igual a 0. Entonces para esto tenemos que realizar lo que es la prueba de hipótesis, ¿no? Y la prueba de hipótesis estaba, van a disculpar, ¿dónde está? Esta sería la prueba de hipótesis cuando tenemos, no es esta. Cuando tenemos lo que es, vamos a utilizar esta prueba de hipótesis. Esta, justo esta. ¿Existe correlación lineal? Esta va a ser la misma prueba de hipótesis que vamos a utilizar. Simplemente aquí va a estar igualada a 0, ¿no? Queremos ver si ese coeficiente de correlación se iguala, es igual a 0 o es distinto de 0. Entonces aquí obviamente esto va a cambiar, ¿no? Va a ser de y con x, con x1 y x2 que esté tomando como variables de control. El estadístico va a ser lo mismo, pero para encontrar este estadístico tengo que calcular ese coeficiente de correlación. Entonces, para ello sí es necesario calcular esa matriz de correlación, matriz de correlación lineal con la variable independiente, con la variable de control x1 y x2, como nos decía su enunciado. Aquí está. ¿Cómo nos decía ese enunciado? x2 y x3 variable de control, perdón. x2 y x3 variable de control. Entonces, tal vez este inciso era un poco larguito, pero no es nada complicado de que lo puedan realizar. Solo les pedí esa prueba de hipótesis. Muy bien. Eso sería con respecto a su tercer parcial y a su examen de reválida. Su tercer parcial estaba relativamente sencillo porque solo el modelo era modelo de primer orden nada más y lo hemos encontrado. Ahora lo voy a continuar aquí, lo que es su práctica 4 de docencia y su práctica 5. Su práctica 4. ¿Qué es esta? Variable dependiente y, 4 variables independientes. Y que me dice aquí estimar los parámetros del modelo. Es relativamente sencillo esto. Vamos a tener una matriz de 5 por 5
sí o sí tenemos que colocarlo en matrices, resolverlo por matrices, al menos en sus prácticas del docente, sí o sí tienen que colocarlo. Y por Excel ya les indiqué cómo realizar también la multiplicación de matrices, entonces podemos obtener, ¿no?, los coeficientes. Y para comprobar, podemos realizarlo con el SPSS o con el Excel también y verificar que estos resultados sean los correctos. El inciso B también es aplicación de prueba de hipótesis, intervalo de confianza. Para el inciso C tengo que realizar 2 veces, uno para beta sub 1 y otro para beta sub 3. Para el inciso D tengo que realizar una prueba de hipótesis para ver si X2 se va a quedar o no se va a quedar en el modelo. Para el inciso E me dice con un nivel de confiabilidad del 90%. Aquí también ya hemos realizado este ejercicio o un ejemplo similar. El inciso F me dice tengo que realizar la misma prueba de hipótesis para ver si X1 y X3 se van a quedar en el modelo. La única diferencia es con el inciso D, que aquí voy a realizar la prueba de hipótesis para beta sub C, beta sub 2. Y voy a igualar, la hipótesis nula me va a decir que beta sub 2 va a ser igual a 0 y la hipótesis alterna que va a ser distinto de 0. Aquí en el inciso F va a ser diferente la prueba de hipótesis y la hipótesis nula me va a decir que si X1 y X3 deben permanecer en el modelo. Entonces, el modelo inicial va a ser X2 con X4. Y la hipótesis nula me dirá que la adición de las variables X1 y X3 a un modelo que ya incluye X2 y X4 no mejoran la predicción de Y. Y la hipótesis alterna va a ser lo contrario, ¿no? Que sí va a mejorar la adición de estas dos variables. Entonces realizo esa prueba de hipótesis y nada más. El inciso G, estimar los parámetros. Aquí lo primero que se tiene que hacer es linealizar. Vamos a linealizar el modelo, aplicando logaritmos. Y el inciso H, que me dice averiguar si la variable X1 debe permanecer en el modelo estimado en G. Entonces aquí vamos a realizar una prueba de hipótesis en el cual beta sub 1 va a ser igual a 0 o beta sub 1 va a ser distinto de 0. Esa va a ser la prueba de hipótesis. Nada más, esa sería su práctica 4 y la práctica número 5 del docente, que sería con respecto a lo que hemos avanzado hace un momento, que me dice estimar el coeficiente de correlación lineal múltiple con todas las variables independientes. Y para ello vamos a aplicar esta formulita. Simplemente es reemplazar datos, nada más. Esto lleno. Solo esto, reemplazamos datos. Aquí tenemos que calcular primero el modelo con tres variables, bueno, con el modelo múltiple con las tres variables independientes para encontrar el Y estimado. El inciso B me dice obtener la matriz de correlación lineal parcial simple tomando como variable de control X1. Variable de control X1, es decir, me está pidiendo esta que lo estoy seleccionando. No me está pidiendo esta, solo esta. Sabemos que la variable de control nunca va a estar en la matriz. Pero para calcular esta matriz con variable de control X1 tengo que calcular previamente esta otra matriz, que es independientemente con todas las variables independientes y la variable dependiente. Entonces sí o sí tengo que calcular esto primero y luego esto. El inciso C me dice con alfa igual a 0,05 averiguar si rho de Y con X1 con X2 es igual a 0. Entonces tengo que realizar una prueba de hipótesis y la prueba de hipótesis que voy a realizar va a ser esta. Y para ello tengo que calcular el coeficiente de correlación de Y con X1 con X2. Pero podemos observar que este está aquí. No está aquí. Entonces tengo que volver a calcular primero ese coeficiente de correlación de Y con X1 y X2. Entonces calculo primero ese valor y vamos a ver si va a ser igual a 0 o distinto de 0 para ver, bueno, para comprobar esta hipótesis, ¿no? Y reemplazo datos y vamos a tomar una decisión. Y para esto, tal vez se preguntan para calcular, ¿a dónde está? Para calcular esto tengo que volver a realizar esto, por si acaso, tengo que volver a calcular
lo mismo que he hecho en el inciso A, pero ya no con las 3 variables independientes, sino solo con las 2 variables independientes. Entonces, tengo que calcular el modelo primero para encontrar el y estimado y reemplazar datos, nada más. El inciso D me dice obtener un intervalo de confiabilidad del 90% para el coeficiente de correlación estimado en C. Y para lo cual vamos a aplicar esta formulita, intervalo de confiabilidad, y simplemente reemplazamos datos y ya. Y eso sería con respecto a su práctica 4 y su práctica 5. Y con eso estaríamos concluyendo con el video de hoy. Si tienen dudas, me lo hacen conocer directamente a mi WhatsApp personal y les estaré respondiendo. Eso sería todo.